Hablaremos sobre la escala de resiliencia R de 25 ítems. Somos el grupo 3, el cual está compuesto por los siguientes integrantes. Mi persona, Jimmy Astudillo, Jessica Celi, Karen García, Mauricio Cabrera y Axel Cueva. Pásale. La escala de resiliencia R fue creado por Gail Walding y Heather Young en el año de 1993. Este mide el nivel de resiliencia. El tiempo de aplicación está de entre 5 a 10 minutos exactamente. Se puede aplicar a partir de los 13 años. La forma de aplicación es individual o colectiva y puede ser autoaplicable. El lugar de estandarización fue en Estados Unidos y esta escala no contiene baremos. Su interpretación indica valores teóricos de entre 25 a 175 puntos exactamente. Fácil. Sustento teórico. Michael Rutter fue el primero que introdujo el término de resiliencia dentro de la psicología y él define la resiliencia como un fenómeno manifestado por las personas que evolucionaron favorablemente después de haber sufrido estrés, que para el resto de población en general es una situación de riesgo con consecuencias graves. Uno de los referentes más importantes dentro de la resiliencia es Boris Cyrulnik, el cual dice que la resiliencia es la capacidad de recuperarse y desarrollarse después de haber sufrido algún tipo de trauma. Para Gail Walding y Heather Young, ellas mencionan que la resiliencia denota resistencia emocional y que se ha utilizado para describir a las personas que muestran coraje y adaptabilidad a raíz de las desgracias que puedan sufrir en la vida. Fácil. Esta escala se divide en dos factores. El primer factor es competencia personal. Está compuesto por 17 ítems. Para Wall y Jung indican autoconfianza, independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia. Para Leopard, él menciona que son los conjuntos de características personales y conocimientos que confieren a las personas la capacidad de desempeñar las funciones correspondientes a alguna ocupación y que se hacen de manera satisfactoria. Argudin define que es un conjunto de comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una tarea o alguna actividad. El segundo factor es la aceptación de sí mismo y de la vida. Este está compuesto por 8 ítems. Para Wall y Jung reflejan la adaptabilidad, balance, flexibilidad y perspectiva de vida estable que coincide con la aceptación por la vida y un sentido de paz a pesar de la adversidad. Flecha García menciona que ambas representan la necesidad del ser humano de conocerse y aceptarse en su totalidad, mantener una actitud positiva para mejorar sus fortalezas y exhibir una conducta coherente que permite un crecimiento personal continuo. En la aceptación de sí mismo, Carl Rogers afirmó que lo más valioso de la personalidad es que la persona experimente una consideración positiva incondicional de sí mismo, considerando, evitando las divergencias sobre su valoración y su necesidad de consideración positiva. En la aceptación de la vida, Yalom distingue entre el significado que expresa la búsqueda de coherencia y el propósito que muestra la intención o la finalidad. Fácil. Dentro de esos dos factores representan las siguientes características. Ecuanimidad. La ecuanimidad es un equilibrio entre la propia vida y las experiencias de la persona. Eso también puede referirse a tomar las cosas tranquilamente a pesar de la adversidad. La perseverancia.
es la persistencia ante la adversidad o el desaliento. Es tener un fuerte deseo de logro o autodisciplina. La confianza en sí mismo es la habilidad para creer en sí mismo y para creer en las capacidades que tiene la persona. Satisfacción personal. Comprende el significado de la vida y cómo la persona contribuye en ella. El sentirse bien solo nos da el significado de libertad y que somos únicos y muy importantes. Pasa. Resumen de la historia del test. El test fue creado en 1993 con el objetivo de establecer el grado de resiliencia de los estudiantes, siendo uno de los pocos instrumentos psicométricos que permitieron evaluar fiable y válidamente los niveles de adaptación psicosocial frente a las adversidades de la vida. Esta escala contiene dos versiones. La primera, que es la original, que fue creada en 1993 y consta de 25 ítems. Y la segunda, que fue creada en el 2009 y es una versión más corta que contiene 14 ítems. No existe ninguna adaptación para el contexto ecuatoriano, pero sí en el latinoamericano, como es en Argentina, Colombia, Perú y Brasil. No se ha estandarizado para el Ecuador, pero sí para Argentina, para Colombia y Perú. Pasa. Los tipos de ítems que tiene son de selección múltiple y la forma de responder oscilan desde 1 a 7, dando el 1 como en desacuerdo y el 7 como en total de acuerdo, escogiendo solo una opción de respuesta. Están agrupados en dos factores, el factor uno que mide la competencia personal y el factor 2 que mide la aceptación de uno mismo y la vida. Pasa. El tipo de orden que tiene es aleatorio. Esto quiere decir que las preguntas de los dos factores están mezcladas. Tal es el ejemplo que la primera pregunta puede ser del factor uno, la segunda también puede pertenecer del factor uno, la tercera pregunta puede pertenecer al factor 2, la cuarta pregunta puede llegar a pertenecer al factor uno. No existe ítems que están descontextualizados en el lenguaje a nuestro entorno. Los ítems que se mejorarían sería el ítem 12, el cual menciona, me tomo las cosas una por una, puede no ser entendible y se podría reformular y quedaría como, termino una cosa para poder empezar una nueva. Tal es el ejemplo de una persona que tiene distintas actividades y tendría que empezar a realizarlas con un respectivo orden, una por una, ya que si es que intentaría realizarlas a todas sería un caos y no llegaría a realizar ninguna. Y el ítem 22, el cual nos dice que no me aflijo ante situaciones en las que no tengo control. El término afligir a veces no suele ser muy conocido, por lo que se podría cambiar la pregunta por no me preocupo de más por situaciones en las que no tengo control. Tal ejemplo de una persona que ha sacado una mala nota y sería algo un poco irrelevante que se concentrara solo en eso porque es algo que ya no puede controlar. La información psicométrica. Los métodos que se usaron para validar el instrumento fue la validez concurrente, validez de contenido y validez de constructo. La validez concurrente se demuestra por los altos índices de correlación de la escala de resiliencia con mediciones bien establecidas de constructos vinculados con la resiliencia. En la validez de contenido, los ítems fueron seleccionados acorde con aquellos que reflejan las definiciones de resiliencia y en la validez de constructos se demostró mediante una correlación positiva significativa entre la resiliencia y la satisfacción con la vida y una correlación negativa con la depresión. La técnica
como método utilizado para determinar la confiabilidad del instrumento, se obtuvo una fiabilidad calculada por el método de la consistencia interna con el coeficiente alfa de Cambridge. En otro estudio realizado en una muestra de 400 estudiantes, varones y mujeres de entre 13 y 18 años, de tercer año de secundaria de la UGEL, se obtuvo una confiabilidad calculada por el método de consistencia interna con el coeficiente alfa de Cambridge. Los indicadores de validez y confiabilidad que tiene el test. En el caso de la validez, cabe recalcar que para que pueda ser válido debería estar en un puntaje de entre 1, que entre más 1 y menos 1. De esta manera la correlación sería correcta. Tuvo una correlación negativa en depresión de 0,36, una correlación positiva en satisfacción de vida de 0,59, una correlación positiva en moral de 0,54, una correlación positiva en salud de 0,50, una correlación positiva en autoestima de 0,57, una correlación negativa en percepción al estrés de 0,67. En estudios realizados en mujeres antes y después del parto, obtuvieron una correlación antes del parto de 0,67 y después del parto de 0,84. En el caso de la confiabilidad, esto es medido por el alfa de Cambridge y el instrumento es confiable cuando está de 0,70 y se acerca lo más a 1. Una muestra de cuidadores de enfermos de Alzheimer tuvo un alfa de Cambridge de 0,86. En dos muestras de estudiantes femeninas graduadas tuvo un alfa de Cambridge de 0,85. Madres primerizas después del parto, un alfa de Cambridge de 0,90. Mujeres de ascendencia mexicana de bajo nivel socioeconómico, un alfa de Cambridge de 0,90 y un estudio de 400 estudiantes de la secundaria de UGEL de un alfa de Cambridge de 0,83. En las poblaciones que se ha estandarizado el test, se estandarizó en Estados Unidos en un estudio de 315 mujeres de ascendencia mexicana. En Portugal, en un estudio donde los participantes oscilaban entre las edades de 18 a 83 años. En Suecia, en un estudio donde los participantes estaban entre 19 y 85 años. En Argentina, en donde los participantes estaban entre 16 y 70 años. En Perú, en un estudio donde los participantes estaban entre 17 y 64 años. Y en Colombia, en estudiantes de entre 18 y 25 años de edad. El proceso metodológico utilizado para la estandarización fue un equipo de traductores bilingües y biculturales que participaron en el proceso de traducción para mejorar la precisión lingüística y la adecuación cultural de la traducción al español. La muestra fue de 315 mujeres de ascendencia mexicana de bajo nivel socioeconómico. Se utilizaron datos de 147 mujeres que preferían leer y escribir en español. Esta escala no contiene baremos. En las normas de aplicación, el tiempo de aplicación es de 5 a 10 minutos exactamente. Los materiales son la escala de resiliencia, el consentimiento informado y un esfero. En caso de hacer un estudio de investigación, también se debería entregar la hoja de datos sociodemográficos. Las instrucciones para el evaluado, esta escala consta de 25 ítems, o sea, son 25 preguntas, en la cual encontrará una escala con números del 1 al 7 y debe seleccionar el número por cada pregunta. El 1 representaría el menor puntaje y el 7 sería el máximo puntaje. Esto significaría que está de acuerdo. Instrucciones para el evaluador. El instructor debe tener total conocimiento sobre la escala de resiliencia de 25 ítems. Además, debe darle un consentimiento informado para que el evaluado de esta manera firme el documento en caso de estar de acuerdo con los términos de la prueba.
El evaluador le debe permitir al participante hacer la prueba en un respectivo espacio. No debe estar al lado de él porque podría tener una influencia sobre las respuestas y no obtendría un buen resultado. Fácil. La forma de llenar la hoja de respuestas. Se explica al evaluado que debe encerrar en forma de selección una de las 7 opciones que contiene cada ítem, del 1 al 7, de modo que se identifique el grado de conformidad que tiene con cada ítem. Y solo se debe seleccionar una sola respuesta por cada pregunta. Fácil. Los indicadores que se obtienen del test. A mayor puntaje se considera que existe mayor resiliencia. Menor resiliencia sería el puntaje mínimo que pueden sacar en la prueba desde 25 y mayor resiliencia desde 175 como el puntaje máximo. Pero al sacar, por ejemplo, ya al sacar menos de 121 ya se considera una escasa resiliencia. Esto se califica, el puntaje total se obtiene por la suma de los puntajes de la escala y los valores teóricos van desde 25 a 175 puntos. Los valores mayores a 147 indican mayor capacidad de resiliencia. Los valores entre 121 y 146 indican moderada resiliencia y valores menores a 121 indica escasa resiliencia. En caso de que un participante no marque una respuesta porque no está de acuerdo con la pregunta, se debe poner una calificación intermedia, que en este caso vendría a ser el 4. No existe ninguna clave para calificar y la calificación e interpretación se hacen manualmente, ya que para este instrumento no hay ninguna forma automatizada para calificar o interpretar. Este instrumento no contiene baremos de calificación. Pasa. Normas de interpretación. ¿Qué significa cada uno de los índices que me arroja el test? A mayor resiliencia, Maldonado se expresa en la sorprendente capacidad de, a pesar de crecer y vivir en medios adversos, y la salud. Para Alan es la capacidad de seguir adelante a pesar de las experiencias dolorosas de la vida. Y Múnich menciona o establecen que es la capacidad humana que permite hacer frente a las adversidades, superarlas y ser transformados positivamente por ellas. A menor resiliencia, para Nietzsche, una escasa resiliencia es la ausencia de adaptación y dificultad para la búsqueda de soluciones ante un problema. Para Dunham, introdujo el término anomia. Cabe recalcar que anomia es lo contrario de resiliencia. Y una persona que tiene anomia se le atribuye conflictos, desórdenes, pérdida de libertad y todo tipo de perturbaciones profundas. Para Crespo, la resiliencia baja provoca depresión, síntomas de ansiedad y estrés. Los diagnósticos clínicos que se pueden hipotetizar al usar este instrumento, al obtener indicadores negativos, pueden ser trastorno de adaptación, estrés crónico, depresión y ansiedad. La utilidad del test. Para las labores psicológicas, el test se usaría en el ámbito educativo para medir el nivel de resiliencia de los estudiantes y la superación a pesar de los problemas que puedan estar atravesando. En el ámbito clínico, para poder identificar cuando un paciente presenta un trastorno de adaptación. Y en el ámbito laboral, por la necesidad de resolver problemas en situaciones estresantes. Este test es utilizado tradicionalmente para medir el grado de resiliencia en adolescentes y adultos. Una pregunta de investigación que se podría responder usando este test sería y estaría vinculada con el protocolo de evaluación diseñado para los PPL, para personas privadas de libertad, y en este caso para adolescentes privados de libertad.
sería ¿cuál es el grado de resiliencia en los adolescentes privados de libertad? Las limitaciones del test. Una de las limitaciones sería la falta de adaptación transcultural al contexto ecuatoriano. Y una de las alternativas para superar estas limitaciones sería iniciar un proceso de adaptación transcultural con traductores biculturales o nativos ecuatorianos para establecer una mejor precisión lingüística en participantes de entre 18 y 60 años de edad de niveles socioeconómicos altos y bajos. Niveles socioeconómicos altos y bajos es algo crucial e importante en la resiliencia, ya que se ha visto que las personas de recursos socioeconómicos bajos o niveles socioeconómicos bajos tienden a tener mayor resiliencia porque tienen más problemas o pasan más adversidades que las personas de niveles socioeconómicos altos. Eh, con esto ha culminado la exposición. Muchas gracias por su atención